Era una persona muy apasionada, incluso yo le dije, deja la cirugía y dedícate a la música. Él, a lo que se dedicara era muy bueno. Aneudi me marca, me acuerdo perfectamente de la paciente, una paciente americana de pérdida masiva de peso, y para mí era impresionante cómo le había hecho esa mini cinturita y con un exceso de piel muy impresionante. Y Aneudi me marcó y me dijo, no sé qué hayas publicado, pero por favor bórralo. Aneudi empezó a recibir llamadas y me habla la anestesióloga y me dice, Arlene, le están hablando mucho a Aneudi, no sé qué está pasando en las redes. Hola, yo soy Arlene Gallardo. Este podcast nace desde el corazón. Más que una cirugía, una experiencia de vida. Estos últimos 6 meses de mi vida han sido los más impactantes, los que ahora sí se podría decir que me dejaron en el piso. Primero lo de papá. A los 3 meses fallece Aneudi. Pasan una serie de situaciones que no se los desearía absolutamente a nadie. Hace alrededor de 12 años iniciamos en las redes sociales, Aneudi y yo. Aneudi, cuando falleció, teníamos 15 años trabajando en cirugía plástica, en pre y postoperatorio. Y hace 6, 7, 8 años alguien nos había propuesto iniciar con podcast. Por una situación u otra no se había podido llevar a cabo. Y teníamos este proyecto pausado y nos habíamos acercado a un grupo aquí en la ciudad de Culiacán, y por una situación de primero la pandemia, cuestiones de tiempo, no le dimos prioridades. Luego la inseguridad que se vive y lo habíamos pospuesto. Pero este proyecto que se dedica al turismo médico, que es un hermoso proyecto que ahora físicamente no está Aneudi conmigo. Aneudi, mejor conocido como el Dr. Culichi, dejó un gran legado, y era el de no solo cambiar cuerpos, sino transformar vidas, y eso era maravilloso. El efecto postoperatorio es un efecto secundario natural que la paciente por naturaleza, su autoestima, su amor propio cambia. Entonces, es un regalo para todas las pacientes que han pasado por las manos de cualquier cirugía plástica, donde mejora su entorno, su autoestima, su seguridad, su amor propio, y al verse es un regalo de Dios. Con el paso de los años, Aneudi y yo, bien lo decía él, crecimos a tontas y a locas en la pasión tanto de él como la mía, en querer hacer las cosas de la mejor manera, cuidando la seguridad y la integridad de la paciente. 15 años trabajamos juntos y yo estoy honrada, feliz y orgullosa de pertenecer o de haber pertenecido a lo largo de estos 20 años que conocí a Neudi desde un proceso desde cero, estando él en la residencia. Nos casamos cuando él era cirujano general. Duramos 20 años de casados. Aquí escucharemos historias reales de pacientes, porque detrás de cada cirugía hay una transformación, hay una emoción, hay un cambio, hay un proceso, y todas merecen ser escuchadas. Invitaremos a médicos cirujanos plásticos certificados, anestesiólogos, ginecólogos, bariatras, médicos internistas, cardiólogos, nutriólogos y entrenadores. Todos, de una o de otra manera, tienen un impacto o una influencia para cuidar la integridad en un pre o en un postoperatorio de una cirugía plástica. Más que informar es ayudar, porque la salud es primero.
Muchas pacientes están desinformadas y se dejan guiar por una red social y eso es muy delicado. Invito a las pacientes a que se informen, a que vean un resultado real, que no se dejen nada más por redes sociales, que se informen, que averigüen, que haya operado a una vecina, a una amiga, a una hermana y que vean un resultado real. Porque no estamos hablando solamente de salud, estamos hablando de vida. Porque aun cuando la paciente tiene efectos secundarios de cualquier tipo de situación que se presente, muchas pacientes por desinformación que no acuden a un médico real o un médico profesional ponen en riesgo incluso su vida, que eso es parte de este canal, que es más que una cirugía, es una experiencia de vida y queremos hacer precisamente eso, una experiencia agradable, que puedas contarla, que puedas transmitir, que puedas inspirar, que puedas inspirar a otras, invitar a hacerse ese regalo que es una cirugía estética o reconstructiva. Así nació una mancuerna entre Neudi y yo, él con el don de operar, que mucha gente le decía al mago, por transformar cuerpos, y con mi visión, con mi constancia. Yo lo invitaba, yo le hacía las propuestas y recuerdo en alguna ocasión que alguien me dijo, ¿cómo le haces para lograr que a Neudi te apoye en todo? Me dijo. Me acuerdo una hermana me dijo, o sea, Neudi te pone por encima incluso que sus decisiones. Y yo le dije, con resultados, hermana. Siendo una persona coherente, siendo una persona ecuánime, siendo una persona responsable. Eso le dije. A Neudi confiaba 100% en mí, decía, tú eres mi 50. Incluso en alguna ocasión tuvo un detalle con alguien de su equipo quirúrgico y le dijo que esa persona le dijo, es que yo no voy a recibir órdenes de Arlene. Le dijo, Arlene es mi socia de profesional y es mi socia de vida. Se lo agradezco que me diera mi lugar. Siempre, como él decía, jalamos la carreta para el mismo lado y se lo agradezco. Él hacía su trabajo. Él hacía su trabajo excelente y por lo tanto yo hacía mi parte con responsabilidad, con integridad. Y como se lo dije en alguna ocasión a Neudi, no éramos la pareja perfecta, teníamos nuestros detalles, pero nuestro matrimonio se basaba en amor, respeto y comunicación. Y en alguna ocasión le dije yo a Neudi, yo sé tu valor y aquí lo importante sería que tú supieras el mío. Si tú no sabes mi valor, esto está perdido. Yo sabía el valor de lo que valía Neudi y yo sabía lo que yo valía. Entonces mi integridad era primeramente por mí. Yo iba a hacer las cosas siempre de la mejor manera en cualquier sentido, porque obviamente el amor que yo me tengo, el amor propio por mí, por mis hijas y por él, y eso es lo que siempre transmitimos, valores, responsabilidad, confianza, y eso venía siempre desde la familia. Y para que esto siempre fluyera, siempre estaba basado en esos 3 valores que se los comparto siempre a todas las personas que se van a casar. Si en una relación no hay amor, comunicación y respeto, que para mí eso era fundamental en mi matrimonio, que duramos 20 años de casados, lo demás no tenía sentido. Y siempre se lo dejé claro yo a Neudi y él a mí, y siempre nos hablamos con respeto, nunca con ninguna falta de respeto, nunca nos dijimos una grosería, las groserías no estaban en nuestro vocabulario, y así es como aquí en nuestra torre que creamos juntos, que formamos juntos, Torre Culichi, que ahora se dedica a turismo médico, protocolizado, estructurado para todas las pacientes, con valores, con capacitaciones, con enfermeras capacitadas, con instalaciones seguras. Así los invito a todas ustedes que independientemente que se vengan a operar o no, aquí en Culiacán, Sinaloa, pueden darse una idea de qué son los protocolos que tienen que seguir para antes y después de operarte de cualquier tipo de cirugía que sea, ya sea contorno corporal o facial. Neudi era experto en contorno corporal, él amaba eso, amaba muchas cosas, era...
Era una persona muy apasionada, incluso yo le dije, deja la cirugía y dedícate a la música. Él, a lo que se dedicara, era muy bueno. Era una persona única. Si cantaba, le gustaba, le daba todo. Si iba a rodar en las bicis y a los caballos, él siempre se hacía notar y eso era admirable. Él podía entablar una conversación con un desconocido, con un niño, con una persona adulta, con una persona con una discapacidad. Él era increíble. Cuando iniciamos publicando en las redes sociales hace 12 años, recuerdo que yo esperaba que él llegara de cirugías y le revisaba su celular para publicar, y mientras él dormía yo publicaba, y para cuando él se levantara yo borraba. Él no estaba nada de acuerdo en las redes sociales, se le hacía que no era profesional, que la cirugía plástica era de respeto. Yo seguía muchas páginas de cirugía plástica de Colombia, de Miami, y yo veía que publicaban y yo lo invitaba, le mostraba las redes sociales y él no quería. Era parte de su miedo de ser estigmatizado, de ser señalizado. Incluso la paciente hace 12 años no era tan bien visto, no sabían cómo manejar eso los cirujanos. Podías publicar obviamente cualquier otro tipo de cirugía menos esa. En una ocasión me acuerdo que saqué un video, hizo una cinturita de una paciente de pérdida masiva de peso. Era una micro cinturita, me acuerdo perfectamente, y era impactante esa cirugía, pero era una cirugía de una herida abierta. Y Neudi se metió a quirófano y yo publiqué esa imagen y empezó a recibir. Dije, bueno, de aquí a que dure 8 horas la cirugía, pues voy a dejar que tenga alcance esa cirugía, esa imagen, y para cuando salga Neudi la borro, dije yo, confiando en el proceso, según yo. Entonces, a Neudi empezó a recibir llamadas y me habla el anestesiólogo, entonces al anestesiólogo, el doctor Gurrola, y me dice, Arlene, le están hablando mucho a Neudi, no sé qué está pasando en las redes. Te estoy hablando hace 12 años. Entonces, a Neudi me marca, me acuerdo perfectamente de la paciente, una paciente americana de pérdida masiva de peso, y para mí era impresionante cómo le había hecho esa mini cinturita y con un exceso de piel muy impresionante. Y a Neudi me marcó y me dijo, no sé qué hayas publicado, pero por favor bórralo. ¿Qué pasó en ese momento? Alguien ni siquiera del gremio, era un médico de cirugía general, le dijo, doctor, que es una falta de respeto y bla, bla, bla. X cantidad de situaciones y comentarios le dijo. A Neudi llegó a mi casa, tuvimos una discusión y le dije, ¿cómo le pones oído a personas que nunca han creado nada, ni siquiera tienen redes sociales? Es una cirugía bonita, no es lo mismo que quitar una vesícula, que quitar una hernia. No es lo mismo, Neudi, esto es diferente, es inspirar, es motivar, es que la gente se enamore de un resultado y diga, yo también quiero. Entonces, yo te voy a invitar, le dije yo te recomiendo que le pongas oído de la gente que te quiere ver bien, de que escuches, de alguien que te sume. Entonces, eso siempre lo platico, de esa anécdota que me encanta, de que no sé lo que hayas hecho, pero por favor, bórralo, me dijo. Yo sabía que en la casa íbamos a discutir ese tema. Así fue como fuimos picando piedra en las redes sociales, contratamos diferentes compañías. Hace 12 años no lo entendían, vivíamos en Sonora, nos cambiamos a Culiacán porque ambos somos de aquí de Sinaloa. Entonces tuvimos nuestras redes sociales, antes se llamaba Aneudi Plastic Surgery. Tuvimos un tema, antes no estaba tan regularizado los permisos de publicidad. Me llega una notificación, y para acabarla, que Aneudi no estaba muy de acuerdo, aparte con las redes sociales, me llega una notificación que por favor me daban 24 horas para cerrar las redes sociales
de Aneudi Plastic Surgery. Y te hablo hace 12 años, tenía más de 100,000 seguidores. Las archivé, toda la información, la bajé. Fui a Coepris, aquí en las instalaciones de Coepris, y me dijeron, ¿sabes qué, Arlene? Aquí no, la denuncia no viene a nivel estado, viene a nivel federal. Antes no estaba tan regularizado eso de los avisos de funcionamiento, avisos de publicidad. Entonces, yo me había informado, de hecho hablé con esposas de cirujanos de Colombia y me dijeron, no, aquí no piden ningún tipo de permiso. Te estoy hablando hace 2 años, actualmente desconozco las situaciones. Cerré esas redes y andábamos Aneudi y yo en un viaje y le dije, me acuerdo perfectamente, le dije, ya sé cómo te vas a llamar. Te vas a llamar el doctor Culichi. Y me dijo, y volteó a verme y me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Le dije yo, cuando yo ando en Estados Unidos, o sea, yo Arlene Gallardo, cuando ando en Estados Unidos, la gente me para y me dice, la gente me detiene en Estados Unidos y me dice, eres de Culiacán, ¿verdad? Y a mí me impresionaba porque ni siquiera hablaba, andaba en las tiendas y me detenían las muchachas en la fila o al momento de pagar me decía la muchacha, tienes cuerpo culichi, tienes cuerpo culichi. Ah, cuando yo vaya me voy a operar porque a mí me gusta el cuerpo culichi. Entonces de ahí nació mi idea de decirle a Aneudi que se llamara el doctor Culichi. Aneudi es de Guamúchil, a 100 kilómetros de aquí, a 1 hora de Culiacán. Vivimos aquí en Culiacán. Entonces mi idea fue cuando le dije el doctor Culichi, a él le encantó. Fui, registré la marca, le hice el logotipo, le hice la propuesta y a él le encantaba. Aneudi confiaba en todas mis locuras, le encantaba todas mis propuestas. Al principio no fue fácil, pero conforme fue pasando el tiempo, esto fue agarrando forma, fue agarrando estructura, él fue agarrando confianza, tanto en mí y yo en él. Él con su trabajo espectacular, con sus resultados, todo protocolizado, donde la vida siempre es primero, incluso la de nuestros trabajadores, que todos nuestros trabajadores están certificados con sus seguros, con sus prestaciones. Y para mí eso es la prioridad. En alguna ocasión, una paciente le faltó el respeto a un trabajador de la empresa y me mandaron llamar. Yo no tengo contacto con las pacientes, yo tengo contacto con el personal. Yo siempre estoy detrás del personal y antes estaba, se puede decir, detrás de Aneudi. No sé si le pudiera llamar como una manager, no sé si esa sería mi función. Y a Aneudi en alguna ocasión alguien le dijo, es que detrás de un hombre hay una gran mujer, y dijo, no, Arlene no está detrás de mí, Arlene está a un lado mío. Y yo le agradezco que toda esa confianza, todo su amor. La gente no me dejará mentir, si tú le hablabas y lo invitabas, ya sea a un congreso, a una fiesta, a una conferencia, a una expo, siempre decía, chécalo con Arlene. Siempre confió en mi criterio, confió en mis decisiones. Me considero una persona muy responsable y mucho de eso se lo agradezco a él. Cuando Aneudi me pretendía de novios en el 2003, él me dijo, todo lo que me he propuesto lo he conseguido. Y yo dentro de mí no le creí. Hasta podría haber dudado de él. Hoy más que nunca me doy cuenta que todo tiene sentido. Yo lo conocí a Aneudi cuando tenía 19 años. Y ahora sí que crecimos juntos en todo. Nuestro primer viaje en avión. Muchas cosas, muchas primeras veces. Así me dijo mi tanatóloga. Tuvieron muchas primeras veces juntos.
No estoy molesta con Dios, todo lo contrario. Le agradezco a Dios por estos 20 años que me lo dio, que me lo regaló. Algo hermoso hice en otras vidas. Siempre estaré eternamente agradecida con Aneudi, porque me enseñó a ver muchas cosas de diferente manera, para manera positiva. Él era un regalo. El que tuvo el gusto, el placer de conocerlo, de tratarlo, de verlo. Él jamás fue abusivo, tenía demasiados valores. Ni siquiera me ha dado el tiempo de contestar sus mensajes, porque es de un llorar siempre. Ahora que falleció Aneudi, alguien de su familia me dijo, cuñada, subestimamos al doctor. No, le dije, lo subestimaron ustedes, le dije yo. Yo siempre supe su valor. Yo cuando me casé con Aneudi, yo siempre creí en él. Si conocen mi historia, porque hay una serie en YouTube que dice la historia detrás del cirujano, nuestra historia empezó complicada. Diferentes gustos, diferentes personalidades. Yo siempre supe el valor de Aneudi. En alguna ocasión alguien lo grabó y dijo, yo soy lo que soy, que no estoy de acuerdo en eso, porque él era brillante, porque Arlene me motiva, me impulsa, me presiona, me invita a ser mejor. Yo siempre le decía, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres grande. Tienes muchas personas que te siguen, que te admiran, y es muy importante verte en el espejo y creer quién eres. Ocupo que te veas en el espejo y veas tu valor. Eres valioso, eres brillante. Y yo invito a todas esas pacientes que desean operarse, que desean realizarse algún tipo de cirugía, se informen y vean y no pongan sobre la mesa un costo, pongan sobre la mesa la vida, que eso vendría siendo lo más importante. Lo más importante siempre es la vida. Todo lo demás no importa, porque al final del día es lo único que tenemos, la vida, y cuando una persona fallece no hay vuelta atrás. Hoy más que nunca siento la necesidad de informar, apoyar, orientar y educar a las pacientes para que la que se desee operar lo haga de la mejor manera posible, sin poner en riesgo incluso su vida. Las mujeres, y me incluyo, por Dios, me incluyo, tenemos una capacidad de transformación, de resiliencia, de superación, de aguantar cualquier circunstancia que se nos presenten. Somos admirables, y eso es lo que quiero que las pacientes sientan y estén seguras y cuenten con nuestro apoyo siempre. Yo, ahora sí, como directora de Medical Travel and Recovery Culichi, deseo que sientan esa tranquilidad al escoger o voltear a ver un cirujano plástico, se acerquen a nosotros y confíen en su proceso, que eso sería lo más importante, confiar en el proceso. Y esa es parte de nuestro proyecto, es ese, que crean y estén confiadas y en manos de personas que garanticen tu vida. Obviamente, en un resultado. En alguna ocasión también le platiqué yo a Aneudi. Aneudi llegó a mi casa, pues estaba muy irritado Aneudi. Y le dije yo,
Y le comenté yo a Neudi, deberías estar agradecido que esa paciente entre miles de cirujanos plásticos te escogió a ti. Sí, sí, hay muchos tipos de situaciones que se presentan en las pacientes. Entonces tienes que entender y sensibilizar esa área que es pacientes que juntan su dinero, entran a Cundinas, piden prestado, ahorran, venden cosas. Su marido le regala la cirugía, su mamá, su hermana, sus padres le regalan esa cirugía. Entonces hay que valorar ese esfuerzo que hace la paciente para que de cualquier manera que llegue o logre seleccionarte, le paguemos con lo mismo que ellos desean, que le pagues con ese mismo amor, con esa misma entrega, con ese mismo esfuerzo, con ese mismo sacrificio. Y a Neudi eso lo tuvo claro. Los invito a seguirnos en nuestro canal del Dr. Kulichi en YouTube. Ahí hay una serie que se llama La historia detrás del cirujano. Este proyecto nació para conocer la vida de las pacientes antes y después de una cirugía, para promover su transformación en las redes sociales, e invitamos a unas pacientes que accedieron y le propuse yo a Neudi, ¿por qué no empiezas haciendo la serie tú con tus capítulos de tu vida personal? ¿Quién es esa persona que va a operar? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese médico que va a operar, que va a transformar esa vida? A mí me encantaría que se tratara primero la serie del doctor Kulichi, de ese ser humano, quién es, cómo se preparó, quién es esa persona. Al principio lo pensó 2 veces, no fue tan fácil. Le hice la propuesta, la cadena esa de televisión, se lo propuse yo que primero iniciaran con Neudi, quién era Neudi, su familia, sus raíces, dónde había estudiado, dónde se había preparado, para que generarle esa confianza a la paciente y creyera en el doctor Kulichi. Hicimos 4 capítulos, nos quedamos con el último capítulo de una paciente extraordinaria, su transformación de esta paciente que también venía de Phoenix, Arizona. Catherine, gracias por la confianza. Tengo ese video que era la propuesta del primer video en YouTube. Y así fue como Neudi hizo su serie de televisión que se llama La historia detrás del cirujano. Y él decía mucho, platicaba mucho, él era muy monopolizador. Estaba acostumbrada en todas las reuniones a escucharlo y siempre lo disfrutaba, me sabía su monólogo, ya me lo sabía perfectamente, lo podría haber repetido, y decía en muchas ocasiones, antes que médico, soy un ser humano. Y eso me encantaba. Y eso es lo que yo le invité a él, a que en su serie conocieran ese extraordinario ser humano. Las pacientes que tuvieron el placer y el gusto de pasar por sus manos en esa transformación y lograr ese sueño, como yo le digo a mi hija, cuida ese trabajo de tu papá que hizo en ti. Todas las personas que han sido o que fueron operadas por Neudi, cuiden ese trabajo, ese privilegio de haber sido operadas por el doctor Kulichi. Los protocolos que a nosotros aquí queremos compartirles o garantizarle a todas las pacientes que volteen a ver a Medical Travel, aquí en Culiacán, Sinaloa, es en el único lugar donde estamos establecidos, porque si me han preguntado si estamos en Tijuana, si estamos en Guadalajara, en ninguna parte, solamente aquí en Culiacán, Sinaloa. Desde orientar a esa paciente, yo me quiero operar con X cirujano plástico, desde investigarlo, Arlene, de recogerlos en el aeropuerto, de qué aerolínea, aquí tenemos un chofer certificado con autos con seguro, todo está protocolizado, todas las personas que estamos detrás de este proyecto estamos capacitados, desde recogerte en el aeropuerto, llevarte a tus estudios preoperatorios de sangre, médicos internistas, con tu cardiólogo, tal como lo indique tu cirujano plástico. Todos los cirujanos plásticos que compartimos en nuestras plataformas son médicos certificados. ¿Qué significa ser un médico certificado? Es un médico que pertenece a una asociación de cirugía plástica de México, que ahí esa asociación es la que regulariza o la que regula, mejor dicho, que el médico sea una persona capaz de realizar una cirugía plástica. En instalaciones seguras, certificadas, en hospitales certificados, con enfermeras certificadas. Ese es mi compromiso con todos ustedes, de que desde que tú decidas venir a Culiacán y voltees con nosotros para una opción,
tu única prioridad sea operarte. El resto lo vamos a hacer nosotros. Todos los médicos de aquí de Culiacán, Sinaloa, son alrededor de unos 40 cirujanos plásticos. Todos los cirujanos plásticos que estén certificados, que tenemos muchos acuerdos con muchos de ellos, pueden confiar plenamente en nosotros. Por eso vamos a tener una serie de invitados, muchos invitados, parte del regalo de Aneudi, parte de haber tenido el placer de haber sido la esposa, la pareja de Aneudi. El regalo más maravilloso que me dio, aparte de mis hijas, es todas esas personas que se han acercado a mí, todos esos médicos increíbles, su anestesióloga, su familia, sus amigos, sus compadres. Aneudi me dejó muchos regalos, muchas bendiciones. Excelentes colegas, excelentes cirujanos plásticos certificados, no solamente de aquí de Sinaloa. México cuenta con excelentes cirujanos plásticos. En muchas partes de Monterrey, en México, en Guadalajara, en Tijuana, hay excelentes cirujanos plásticos. ¿Qué voy a decir yo de mi bello Sinaloa? Que somos un parteaguas en la cirugía plástica, y orgullosamente lo decía y lo digo, que puedes venir con los ojos cerrados, voltear a ver y confiar. El cirujano hará su trabajo y del resto nos encargaríamos nosotros de estar de la mano tuya en todo este proceso preoperatorio, que hay muchas dudas, hay muchos miedos, hay muchos temores, hay mucha desinformación en las redes sociales, y eso pone en riesgo tu vida. Los protocolos que nosotros manejamos, nosotros somos un libro abierto. En nuestras páginas ponemos cómo son los baños asistidos, cómo son los traslados, cómo son tus curaciones, cómo son tus tratamientos posoperatorios, cámara hiperbárica, masajes posoperatorios, drenajes, baños, la indicación de los medicamentos, obviamente que indiquen de la mano de este cirujano plástico. Nosotros estamos de la mano del asistente, de la mano derecha o del cirujano plástico, para respetar los protocolos de cada cirujano plástico que nos mande a esa paciente. Cada paciente es una vida, cada paciente es un sueño, cada paciente es una transformación. Así lo vamos a ver, así lo vemos, y agradezco a todos esos cirujanos plásticos que confían en ese proyecto, que confían en mí, que confían en este sueño, en este legado que dejó Aneudi. Este podcast nace con la finalidad de crear un espacio seguro, humano y real, donde las pacientes seleccionen un cirujano plástico a conciencia, un lugar a conciencia, porque tu salud es primero. El primer podcast de muchos. Más que cirugía, una experiencia de vida. Muchas gracias.